Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching. Y hoy vamos a hablar de técnicas de cierre, un tema muy relevante porque justamente es el momento en el que nosotros definimos si el cliente, si podemos cerrar con el cliente o no podemos cerrar con el cliente. Y muchas veces estamos mucho tiempo charlando con el cliente, mucho tiempo llevándolo, mostrándole cosas, mostrándole productos, mostrándole propiedades, mostrándole lo que cada uno de ustedes vende, y en el momento de cerrar el cliente se nos escapa, ¿no? Pero primero vamos a arrancar con qué son estas técnicas de cierre, ¿no? Las técnicas de cierre básicamente son un conjunto de estrategias, preguntas o tácticas de comunicación y herramientas psicológicas diseñadas para guiar al cliente, ¿sí? Desde el punto de vista de su compromiso y su decisión, ¿sí? El cierre no es un truco, no es una manipulación, ¿sí? Es el paso natural de un proceso bien ejecutado. Entonces, básicamente, estas técnicas de cierre tienen tres propósitos, ¿sí? Que son aislar la objeción genuina, o sea, que básicamente eso ayuda a identificar la verdadera razón por la cual el cliente duda, distinguiendo de las excusas superficiales que tiene el cliente, como por ejemplo, tengo que pensarlo, ¿no? Y lo otro, el otro propósito es generar confianza y claridad, ¿no? Entonces, al estructurar la conversación y validar los sentimientos del cliente, ¿sí? La persona se posiciona como un socio de confianza y no como un adversario, ¿sí? Entonces, nosotros justamente tenemos que generar esa confianza y esa claridad con el cliente. Entonces, vimos los tres propósitos son, uno, aislar la objeción genuina, que hablamos recién, generar la confianza y la claridad, y por último, superar la procrastinación, ¿sí? O sea, esa inercia que tiene el cliente. Muchas veces el ser humano tiende a postergar las decisiones importantes, ¿sí? Y algunas de estas técnicas justamente nos van a ayudar para que el cliente, en vez de estar siguiendo, tratando de decidir, o de mejor, mejor dicho, más que decidir, de posponer, ¿sí? Vamos a ayudar al cliente justamente a que pueda tomar la decisión, porque muchas veces el cliente está simplemente indeciso, pero está indeciso porque le falta información, por su personalidad, y el cliente realmente quiere decir, quiere avanzar con esa compra, ¿no? Pero muchas veces su mente lo tiene dando vueltas y vueltas y vueltas en algo que por ahí no le sirve. Entonces, vamos a arrancar con la primera técnica, que es la técnica del ABC, que me gustaría, Lu, que me ayudes con esta. Ujú. La técnica del ABC es una estrategia de cierre fundamental. Es la principal técnica para nosotros, ¿sí? Porque justamente estructura la conversión de ventas, ¿sí? Asegurando que el cierre sea una consecuencia natural y no una imposición. Recuerden esto, nosotros no estamos tratando de empujar al cliente, ¿sí? Sino que estamos buscando acompañar al cliente para que ese cliente pueda ayudarnos, ¿no? Entonces, en el ABC, bueno, ABC significa análisis, la B es bridge, que es puente, ¿sí? Y la C es cierre, ¿sí? Y vamos a arrancar, si te parece, Lu, con el análisis que hacemos ahí. Sí, bueno, el análisis es principalmente aislar la objeción y ayuda como a ver cuál es la verdadera traba del cliente, ¿no? ¿Cuál es la verdadera duda que tiene? ¿Cuál es la excusa? Porque muchas veces la objeción siempre, como decíamos la otra vez, sirve para, o sea, identificar que el cliente tiene un interés, porque si no le interesa, sigue de largo. Entonces, con estas técnicas lo que hacemos es poner, o sea, como echar luz en el proceso, como separar, como ver los puntos fuertes, ver qué le falta a esa propiedad para que sea la propiedad elegida, y si es la propiedad elegida, como allanar ese camino, ¿no? Entonces, en el análisis lo que hacemos es preguntarle al cliente, bueno, ya tenemos esta propiedad que es la que está seleccionada entre muchas, pero no avanza. ¿Qué punto, qué es lo que más te gustó? No le preguntamos qué te gustó, sino qué es lo que más te gustó. Vamos por la positiva. Y del 1 al 10, ¿qué porcentaje le pondrías? Siendo 1 malísima o le falta un montón de condiciones, y siendo 10 es la propiedad de mis sueños. Entonces ahí ayudamos al cliente a identificar justamente, bueno, por ejemplo, no sé, a mí me han dado un 8. Entonces, que un muy buen puntaje. Entonces digo, ah, bueno, 8 está súper bien. ¿Qué le falta a esta propiedad para que sea un 10? Bueno, a lo mejor, no sé, me gustaría que sea primera línea al agua, que no esté tan atrás, o me gustaría que esté un poquito más cerca del centro comercial, o me gustaría que tenga un dormitorio más, o me gustaría... Entonces, ahí como que vemos qué cosas él podría resignar o no,
en ese puntaje. Esto es el análisis. Bien, entonces No- después vamos a la parte del bridge, ¿no? Es el puente, el momento que conecta el análisis, ¿sí? Con la solución, ¿no? claro. Entonces, básicamente ahí, ¿qué es lo que hacemos, Lu? Ahí lo que hacemos es, bueno, le falta, por ejemplo, me gustaría que tenga una ubicación más cercana al centro comercial. Bueno, si yo te consigo una propiedad que está a tantas cuadras del centro comercial, que sale un poco más que esta propiedad, ¿vos estarías dispuesto a verla y ofertar? O, no sé, si yo consigo una propiedad que tiene una orientación mejor dentro de este mismo edificio, que a lo mejor sale un poco más, porque normalmente siempre que es como subimos de escala, ¿no? Porque si no, no habría objeción. Vos estarías dispuesto, pero ahí lo que tenemos que poner también es la urgencia. Yo te consigo esto, puedo hacer este acercamiento, pero vos estás dispuesto a poner, a verla y poner la reserva, como crear esa urgencia, ver si tengo ese stock, ¿no? Como ponerlo en el camino al cliente como, bueno, ya está, ya tenemos que tomar la decisión porque o los precios van a aumentar o va a venir otro comprador que lo va a comprar. Entonces, como acortar ese puente en lo que le falta al cliente y nosotros conseguir eso que le falta, ¿no? Por eso decimos bridge, como acercar esa distancia. Bien, y por último entonces tenemos el cierre, ¿sí? Que básicamente es el compromiso, ¿sí? Que justamente nosotros le dijimos, bueno, ¿qué te falta del 1 al 10? 8, 2, me falta que, no sé, una rebaja en el precio, entonces es justamente te consigo esa rebaja, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el compromiso, el cierre, Lu? Bueno, ahí entonces yo te voy a conseguir, en el caso de que sea una rebaja en el precio, bueno, listo, esta es la propiedad elegida, esta es, bueno, cumple con, ahí repasamos de nuevo todas los requerimientos del cliente, tiene la ubicación que querés, está cerca del colegio de los chicos, está a tanto del centro comercial, está a tanto de tu trabajo, tiene las comodidades que querés. Si yo te consigo un precio que se acomode al presupuesto, por ejemplo, $5.000 menos, pongamos como ejemplo, ¿vos estarías dispuesto a ponerme hoy la reserva y yo ya bloquear esta unidad? Sí, no. Normalmente ahí lo que podemos hacer es o negociar con el propietario o, bueno, bajar parte de nuestros honorarios si vemos que ya tenemos como cerrada la venta. Ahí tendríamos que ver bien cómo viene la situación, pero normalmente ahí para el cierre tenemos que conseguir nosotros algo para que el cliente, pero el cliente tiene que firmar ese mismo día. Ese es el compromiso. Bien, entonces en ese compromiso a veces nosotros también podemos darle dos opciones al cliente. Muchas veces el cliente puede estar eligiendo algo que, o sea, es imposible porque pasa eso también, que lo que le falta es imposible, ¿no? O Mm. sea, quiero conseguir un departamento en Miami a la playa por $100.000, ¿no? Entonces, a veces nosotros lo que tenemos que darle a veces es dos opciones, ¿no? O sea, darle una opción donde, o sea, el cliente o se mueve de lugar, o sea, por $100.000 es a la playa, pero no es en Miami, es en otro lugar que hay propiedades por $100.000, ¿no? O paga, no sé, $700.000, que es lo que vale ese departamento a la playa, ¿no? Entonces le damos las dos opciones como para entender, para que el cliente entienda justamente cuál es esta situación. Y es muy importante que ustedes conozcan esta técnica del ABC, la tengan por escrito y la practiquen y la practiquen y la practiquen porque, de nuevo, en cada uno de los cierres deberían usar la técnica del ABC. La técnica del ABC muchas veces se complementa con otras técnicas, ¿no? Entonces, de esa forma, justamente nosotros lo que buscamos es entender bien cuál es esa situación de objeción, ¿no? Y también tenemos que entender si es la única objeción, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que nos pasa es que el cliente nos dice que esa es la única objeción, ¿no? Pero tenemos que también hacer la pregunta de, ok, si yo te consigo esto, o sea, ¿hay alguna otra cosa que te esté limitando? Es muy importante esa pregunta de, ¿hay alguna otra cosa que te esté limitando? Porque esa alguna otra cosa a veces es, lo tengo que consultar con mi esposa o con mi esposo, o lo tengo que consultar con un amigo, o lo tengo que consultar con el contador, o lo tengo que consultar con el abogado, ¿no? Entonces, siempre es muy importante, o sea, justamente es una de las técnicas, es la de aislar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener claridad si hay más objeciones dando vueltas, porque si no, nosotros lo que vamos a hacer es le vamos a resolver esa objeción y cuando se la resolvamos nos vamos a enterar que en realidad no era la única y que había otras y que vamos a tener que volver a empezar ese camino, ¿no? Por otro lado, tenemos la técnica de cierre emocional, ¿no? El cierre emocional es una técnica que se apoya en el principio de que las personas toman las decisiones de compra basadas en la emoción y luego
la justifican con la lógica, ¿no? Y esto es algo muy importante de entender, porque nosotros muchas veces pensamos que es todo lógica, que es el precio, que es los metros cuadrados, el precio por metro cuadrado, las características del producto, ¿sí? Pero justamente nosotros tenemos que, en lugar de enfocarnos únicamente en esas características, ¿sí? O los precios o el proceso, ¿sí? Esta técnica lo que busca es conectar con el producto o servicio o programa, digamos, con los sentimientos profundamente de la persona, ¿no? Las aspiraciones, los miedos del cliente. Entonces, en esta técnica, justamente las preguntas que nosotros vamos a estar haciendo son: ¿cómo te sentirías? ¿No? Entonces, ¿cómo te sentirías a fin de mes sabiendo que ya no tienes que preocuparte por y el dolor específico, ¿no? Por buscar una propiedad, por cambiar el auto, por mudarte, por hacer el viaje, por entender cuánto dinero vas a juntar? ¿Qué decís, Lu? Sí, a mí quería contar corto una experiencia que tuve hoy a la mañana temprano. Fui a mostrar un departamento y es un matrimonio que a mí son los clientes que más me gustan, ¿no? Como que son los que se achican y ya se vienen, o sea, pasan de la casa al departamento. Entonces no me tengo que ocupar del jardinero, no me tengo que ocupar de la pileta, no me tengo que... Entonces, es esto, bueno, y acá vas a poner la tele, y acá vas a poner la mesa, y justo el departamento tenía algunos muebles así random. Entonces corrimos y armamos como la cocina, como sería, y ellos qué modificarían. Ah, mirá, y acá hay un balcón, y acá, como se iban ellos imaginando, a pesar de tener una casa muy grande, se iban imaginando en ese lugar, bueno, cómo iban a estructurar su nueva rutina. También el departamento tiene terraza, entonces, uy, acá me voy a armar un lugar, puedo poner pastito artificial, y acá tengo la vista al lago, como entonces, bueno, y yo también contándoles la experiencia de lo que es el lugar, ¿no? Cómo es el barrio, cómo es el edificio, cómo es vivir en este lugar, transmitirles mi experiencia de yo estar viviendo hace 15 años. Entonces, bueno, como compartir eso, ahí como que conectamos con el nivel más emocional y se genera también esa relación, ¿no? Fue que justo el departamento gustó y bueno, ahí como que fluye todo, pero es lindo como verlo desde ese lado, ¿no? Como que acá voy a poner esto y acá voy a modificar y acá me sirve por esto y acá puedo cerrar y acá puedo, la escalera la puedo modificar. Entonces, bueno, eso es lo lindo, como conectar con eso, con la parte emocional del cliente. Exactamente. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos es proyectar el futuro, ¿no? O sea, invitamos al cliente a como cerrar los ojos, metafóricamente hablando, ¿sí? Imaginarse viviendo en el resultado final o viviendo el resultado final que nosotros le estamos proponiendo, ¿no? Entonces, por eso justamente esta frase de imagina, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ayudar al cliente a verse a sí mismo como la persona que ya tiene o logró ese resultado, ¿sí? No se trata de comprar un programa, sino de convertirse en la persona que el programa le permite ser, ¿no? O sea, no se trata justamente de comprar una propiedad, sino se trata de comprar lo que viviendo en esa propiedad la persona puede alcanzar, ¿Cómo va a ¿no? ser, claro, como decías vos, cómo va a ser ese futuro? ¿Cómo voy a guardar mis cosas? ¿Dónde voy a guardar mis cosas? Como apuntar a la realidad de ellos y cómo va a ser el día de mañana, ¿no? ¿Dónde voy a guardar el auto? ¿Dónde? Eso, más allá de describir las cocheras y esas cosas, como la comodidad y la tranquilidad que ellos van a tener, porque si bien se están achicando, están haciendo un cambio para bien, en realidad. Están mudándose a un lugar muy lindo, con seguridad, bueno, era lo que ellos querían y como que lo están resolviendo. Entonces eso es como satisfactorio, ¿no? Como poder acompañar ya en ese proceso, ya que es el final. Exactamente, y fíjense lo que Lu dice, ¿no? O sea, no tratamos de nuevo de empujar, de enchufar, de presionar, sino lo que tratamos es de ayudar a la persona a que avance, ¿no? Entonces, por ejemplo, activamos la urgencia emocional, ¿no? O sea, vinculamos la inacción, no hacer las cosas, ¿sí? Con una sensación de arrepentimiento futuro. O sea, esto de nuevo no es manipular, sino confrontar la tendencia natural a postergar, ¿sí? A decir, bueno, lo voy a pensar, lo pienso un poco mejor, esto, lo otro. Entonces, por ejemplo, le decimos: ¿qué pasaría, ¿sí? Dentro de 5 años, ¿cómo te sentirías si hoy no te hubieses mudado a esta propiedad y no estarías viviendo hace 5 años en este lugar? ¿Cómo te sentirías si no hubieses viajado y hecho ese viaje a
el lugar que la persona está soñando dentro de 5 años cuando tengas 5 años más que ahora? ¿Cómo te sentirías si tus hijos no hubiesen tomado esta acción o no hubieses tomado esta acción para tus hijos dentro de 5 años? Entonces, justamente lo que estamos haciendo es vincular el no hacer con cuál sería el resultado, ¿no? También usamos el qué significaría para ti, ¿no? O sea, qué significaría para ti que no te mudes en este momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significaría no mudarte en este momento, ¿no? ¿Qué significaría mudarte dentro de 2 años, ¿no? Entonces, ese qué significaría es justamente conectar lo que está haciendo, la acción que está haciendo con el problema que quiere resolver, con el miedo, con la situación que está tratando de hacer, ¿no? Entonces, fíjense que esto que es el cierre emocional no es sobre la venta, ¿sí? Es sobre el cambio de estado que el cliente va a experimentar, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nosotros muchas veces estamos pensando en productos, ¿sí? Y las personas están pensando en resolver problemas y en emociones, ¿no? Entonces, con esto vamos a pasar al siguiente, que es el silencio intencional, ¿no? También conocido como la regla de oro del cliente. Y es porque el que habla primero, ¿sí? Después de la pregunta de cierre, pierde, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? O sea, muchas veces nosotros hacemos esta pregunta de cierre y a continuación, ¿qué hacemos? O sea, empezamos a hablar nosotros y empezamos a explicar y empezamos a volver a poner de nuevo la oferta, ¿no? Entonces, no es solamente quedarse callado, sino que es un silencio activo, estratégico y con un propósito específico, ¿sí? El silencio siempre sigue a una pregunta clara de compromiso, ¿sí? Una pregunta clara de compromiso. Por ejemplo, ¿estás listo para dar el siguiente paso? ¿Sí? O sea, entonces, ¿estás listo para dar el siguiente paso? No es una pregunta que nosotros tengamos que seguir hablando. Ahí va el silencio. Porque lo que buscamos nosotros es que la persona responda si está listo o no está lista. ¿Sí? Por eso dice el que habla primero pierde, ¿no? Entonces, nunca, pero nunca, nunca debe seguir a la explicación de la oferta, porque justamente estamos matando el momento en el que debemos estar justamente hablando de esto, ¿sí? Solo tenemos que lanzar una pregunta que admita una respuesta de compromiso, es decir, sí o no, ¿no? Entonces, ¿estás listo? ¿Sí o no? ¿Querés que avancemos llenando la reserva? ¿Querés que vayamos a mi oficina o sea, concretar una reserva? ¿Querés que, o sea, es sí o no? O ¿Sí? ahí también, perdón, pero ahí lo que diría, porque me parece como, bueno, es como que ahí medio empujás, que uno también, en la función, me parece que es empujar sutilmente, porque si no el cliente procrastina y no toma la decisión. Pero a lo mejor decir, vos hoy estás en condiciones de dejarme la reserva, vos me podrías dejar una reserva hoy, yo estoy hasta las 2 de la tarde. ¿Te parece que apartemos la unidad hoy? Como validando, ¿no? Como involucrándolo, pero hoy. O sea, tiene que ser hoy porque te consigo esto, es como también generar ese compromiso y ver que, o sea, que él entienda que nosotros estamos como haciendo todo el movimiento para que sea hoy, digamos, no puede ser mañana. Bueno, ir llevándolo, ¿no? También los perfiles, a mí me tocó hoy, por ejemplo, la objeción que tuve era el precio, como que el departamento está recontra en precio y él me lo quería bajar. Entonces yo lo miré y le dije, mirá, o sea, el departamento no resiste ya una baja de precio porque esto es una oportunidad real. Entonces, no, no, bueno, pero 2.000, $3.000, vos viste, justo él fue martillero en su juventud, entonces, bueno, un señor que... Entonces yo le dije, no, no, no hay posibilidad. No. Bueno, entonces te voy a tener que tocar los honorarios. Bueno, vayamos por el departamento primero. Vamos por la oferta, veamos los gastos, todo, después hablamos de... Pero es como paso a paso, ¿no? Yo no voy a ir a decirle sí, no. Por supuesto que no le voy a bajar ni un centavo, ni tampoco de mis honorarios, porque la verdad es que está como súper en precio y yo voy a defender mis honorarios, pero porque también lo veo seguro a él, ¿no? Lo veo muy seguro a él y muy que ya puso la mesa en la cocina y que ya él ya está ahí desayunando. Entonces juego un poco con eso, con su seguridad. Yo igual me estoy adelantando,
no tengo nada en este momento, no tengo ni reserva ni nada, pero lo cuento como experiencia. Ojalá se cierre y vaya todo para adelante. Pero bueno, esa es la objeción que yo voy a tener en el futuro, digamos, con él. El bajar, cómo bajo, no negocio eso, cómo no bajo el precio, cómo argumento esa parte. Bien, pensemos esto, el silencio obliga al cliente a procesar la información, ¿sí? Y lo más importante es a confrontar con su propia objeción final, ¿no? O su decisión de compra. Entonces, el cliente necesita ese espacio para justificar internamente su decisión. Entonces, la incomodidad que siente, que se siente, digamos, que sentimos nosotros al mantener ese silencio, es natural, pero es el precio que se paga para tener esa claridad, ¿no? O sea, el vendedor tiene que entrenarse en tolerar ese momento de tensión, ¿no? Ahora, hay algo que es muy importante que es el tema del momento justo, ¿no? Porque el silencio emocional, intencional, perdón, es efectivo solamente si se usa después de haber completado justamente las fases del bridge, o sea, del bridge, de la ABC, de la parte A y la parte B, con éxito, ¿no? Porque el cliente ya no tiene que tener más objeciones, ¿no? Porque si el cliente tiene un montón de dudas y un montón de preguntas, esto simplemente hace que el cliente diga no rápidamente, ¿no? Tenemos que tener un buen timing en cuándo estamos haciendo la pregunta. ¿Y cuándo hacemos la pregunta? Cuando ya justamente logramos resolver sus objeciones y nos damos cuenta que ese es el producto para el cliente, que ya de acuerdo a lo que más o menos el cliente nos contó, de acuerdo a lo que le mostramos, de acuerdo a lo que nos dice, ese producto claramente es para él, ¿no? Y él tiene que tomar esa decisión, ¿no? Entonces, el silencio emocional es la herramienta que le da al cliente el espacio y por sobre todo la responsabilidad de tomar la decisión, ¿no? Entonces, demuestra la confianza por parte de nosotros, del vendedor, ¿no? Ya que el valor que se ha presentado de manera muy sólida, ¿sí? La única respuesta lógica a esa pregunta es justamente avanzar. Es un sí. ¿Qué decís, Lu? No, eso esto que decís, que muestra la seguridad nuestra también, ¿no? El quedarnos en silencio. Yo hago una pregunta y no necesito estar justificando, diciendo, mira esto, no, lo otro, bueno. Es como, esto es el producto, esto es lo que te sirve, esto es lo que te gustó, y muestra la seguridad, o sea, como estamos vendiendo de alguna manera también con ese silencio, porque estamos transmitiendo esa seguridad de que realmente avalamos eso que decimos, que no tenemos que estar pisándonos como esos vendedores que te dicen todos los, bueno, acá, como para que, y después salen los compradores con la cabeza así. Es como, mira, es esto, y es como que él se vaya con una idea clara, ¿no? Como no abrumado, como con la información clara, con las pautas claras. Eso es importante. Bien, excelente. Y con eso cerramos esta técnica y vamos a la siguiente, que es la última que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos muchas para ver, vamos a seguir la semana que viene, que es la paráfrasis más chequeo, ¿no? La paráfrasis más chequeo es una técnica que básicamente es una técnica de escucha activa, ¿sí? Que se utiliza para validar la comprensión, ¿sí? Resumir los acuerdos clave y confirmar la alineación con el cliente antes de proceder justamente a la fase de cierre, ¿sí? O al siguiente punto de la conversación, ¿no? Entonces, es una herramienta poderosa para evitar malos entendidos, ¿sí? Y neutralizar estas objeciones tardías. Fíjense que permanentemente estamos tratando de entender, ¿no? Cuáles son las objeciones del cliente, cuáles son las limitaciones que tiene el cliente para entender bien justamente cómo, o sea, avanzar sobre eso. ¿Qué decís, Lu? Que muchas veces el cliente no es claro. Hay clientes que tienen clarísimo lo que quieren y lo que no quieren y lo transmiten de esa manera. Pero hay veces que están súper perdidos, que están como abrumados, que no saben, que entran con una idea clara, pero después van cambiando en el proceso de ver cosas, de decir, ah, yo no quería esto, pero o esta casa, la verdad que me cierra por todos lados, la compraría, pero no me gusta la calefacción. Yo quería calefacción por losa y esta casa justo tiene calefacción central. Entonces, a lo mejor, y nosotros nos estamos limitando porque quería calefacción con losa. Entonces, todo el tiempo validar esos puntos y hacer el check de vos querés una casa con calefacción con losa, de 3 dormitorios, que esté cerca del centro comercial, que esté cerca de los colegios, que esté cerca de tu trabajo, que tenga un presupuesto de hasta.
ir validando en cada visita o en cada conversación esos puntos es como que nos permite a nosotros avanzar con más seguridad. Porque puede haber cambios. Porque a lo mejor, bueno, no, mirá, mi hermano me presta, no sé, $60.000, entonces puedo acceder a un departamento de un ambiente más, por decir algo. O tuve que achicar el presupuesto. Entonces ahí tenemos que redefinir sobre la marcha la búsqueda. Entonces es muy importante porque no hay peor frustración que ir con un cliente a mostrar algo cuando el cliente dice, no, pero yo esto te había dicho que no. O sea, no, no quiero que tenga la cocina integrada. Yo te había dicho cocina separada. Entonces, si estamos ahí en Bavia, es como que tenemos que hacer las preguntas correctas para no perder el tiempo, pero por sobre todo para que no lo pierda el cliente tampoco, ¿no? Porque es como que ellos, los que no tienen claridad o los que no tienen mucha paciencia, no quieren destinar tanto tiempo a esto, es como que están más inflexibles, digamos, ¿no? Como a abrirse o a contar, o una vez que eso sucede, ya después fluye, pero es muy importante hacerlo al principio, sobre todo que si no conocemos al cliente, como validar todos estos puntos. Bien, cuando hablamos de paráfrasis, o sea, lo que estamos hablando es de un resumen, ¿no? Entonces, el vendedor tiene que resumir con sus propias palabras, ¿sí? No repitiendo textualmente como si fuese un eco breve, sino, o sea, con sus propias palabras, los puntos más importantes que el cliente expresó sobre su necesidad, el valor percibido de la solución y los beneficios deseados, ¿no? Entonces, vamos a estar repitiendo. Acá los puntos claves a incluir son el problema, ¿sí? Que el cliente quiere resolver, ¿no? Entonces, vos querés resolver este problema, y ahí ponemos justamente el problema que el cliente está planteando, ¿no? El resultado que desea lograr o la visión, entonces vos querés estar en este lugar, o sea, es muy importante tener en claro ese problema-solución, ¿no? O sea, cuál es el resultado que el cliente quiere tener, ¿no? Y el valor específico de la propuesta que ya fue aceptado mentalmente por el cliente, ¿no? El resumen tiene que ser breve y enfocado en los aspectos emocionales y de solución que nos dirigen hacia el cierre, ¿no? Pero por eso nosotros tenemos que tener también un muy buen análisis, ¿no? Entonces, después de este resumen, ¿sí? Se añade una pregunta de confirmación obligatoria para garantizar esa alineación, ¿no? Esta pregunta tiene que buscar justamente ese sí rotundo, ¿no? O sea, como tipo, ¿es esto correcto? ¿O estoy en lo cierto? ¿O hay algo más que deba saber? ¿No? Como que ponemos de nuevo lo que nosotros queremos. Piensen mucho los que usan ChatGPT, porque ChatGPT lo usa muchísimo esto, ¿no? O sea, esa validación. O sea, que lo que vos querés es esto, ¿continúo? Sí, ¿no? Eso es una forma de resumen y que nosotros deberíamos usar con el cliente. ¿Para qué? Para asegurarnos, justamente lo que decía Lu, que es lo que el cliente está buscando. Pero además, también hay un tema de conexión emocional, que es decir, esta persona me entiende, ¿no? Un poco Lu lo dijo cuando nosotros le estamos mostrando a un cliente productos que el cliente no quiere. O sea, lo que más estamos mostrando es que no conocemos al cliente, que no lo entendimos. Entonces la persona dice, este no me entiende, voy a buscar otro vendedor que me entienda. No entendió nada, no me va a poder ayudar, porque si no me entiende, no me puede ayudar. En cambio, a lo contrario, si me entiende, ¿sí? Aunque no tenga el producto ideal, tal vez me puede ayudar a buscar el producto ideal porque me entendió todo lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, cuando el cliente dice ese sí, entonces nosotros podemos avanzar con el cliente, ¿no? Entonces, beneficios clave que tiene esta técnica es que reduce las objeciones, ¿no? Si el cliente corrige algo en ese chequeo, ¿sí? Ya se ataja la objeción antes de que se convierta en una razón para no cerrar. También genera mucha confianza, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Que demuestra que el cliente, perdón, que el vendedor escucha, o sea, y que además entiende la situación. Entonces, esta situación de confianza, acuérdense que nosotros siempre lo usamos para real estate, pero se usa para cualquier rubro. Nosotros no vendemos propiedades, sino que vendemos confianza, ¿no? Y también nos ayuda a aislar el problema, ¿no? Al confirmar que estamos de acuerdo, ¿no? Si el cliente aún no cierra, el vendedor ya sabe que la objeción debe ser puramente logística. Por ejemplo, el precio o el tiempo y no de valor, ¿no? La persona por ahí le encanta el producto, ¿sí? Pero por ahí todavía no está listo para tomar la decisión, necesita esperar que suceda algo, o el precio no está dentro de su presupuesto. O sea, estamos validando, estamos todo bien, esto, lo otro, pero por ahí no lo puedo comprar. Es lo que necesito, ¿sí? Pero no lo puedo comprar. Entonces,
Esta paráfrasis más chequeo es una herramienta de precisión que lo que hace es cristalizar el acuerdo, ¿no? Y transforma puntos dispersos, ¿sí? En una conversación o una plataforma sólida de compromiso para el cierre, ¿no? Entonces hemos visto hoy tres de las técnicas, son como 20 las técnicas que tenemos de cierre, no las vamos a ver todas, vamos a ver las más importantes, pero lo que les recomiendo es que de estas tres técnicas que vimos hoy, ¿sí? Ustedes simplemente las pongan en práctica, ¿no? Entonces hablamos de la técnica del ABC, del silencio intencional, del cierre emocional, son cuatro las que vimos hoy. Entonces, fíjense cómo pueden aplicar a su próxima conversación, ¿sí? La técnica del ABC, que es una técnica de nuevo que aplica permanentemente, que es cuando el cliente ya está y vio las cosas, es preguntarle de 1 a 10 cuánto es, qué tan cerca estás del cierre, digamos, es la pregunta correcta, ¿no? Nos dicen un número, le preguntamos qué te faltaría para que sea 10. A partir de eso, entonces, le podemos hacer una propuesta de cómo resolverle ese problema al cliente o darle alternativas si es que no cuadra en la realidad del mercado y luego intentando buscar aislar que esa sea la única objeción que tienen, ¿no? Cierre emocional, ¿no? Donde nosotros conectamos en cómo se sentiría el cliente, ¿no? Esa pregunta que podemos poner en cualquier venta que es justamente cómo te sentirías resolviendo el problema que querés resolver, ¿no? Lo que siga, cómo te sentirías es viviendo aquí, es manejando este auto, es viajando a este lugar o con tu familia en tal lugar haciéndolo, ¿no? Silencio intencional, que la de silencio intencional, recuerden que es para el momento donde ya está para cerrar la persona, la detectamos, ¿sí? Y en ese momento lo que nosotros hacemos es, o sea, hacerle la pregunta de si está listo para dar el siguiente paso, si está listo para hacer una reserva, si está listo para, o sea, pasar a pagar, a comprar o a lo que sea. Y en ese caso, el silencio para que la persona mentalmente pueda procesar y pensar si está listo, ¿sí? Y esta paráfrasis que es el resumen más el chequeo, que es resumir lo que el cliente hizo o no hizo y a partir de eso estar alineados entre lo que el cliente quiere y lo que nosotros conocemos que estamos trabajando con él. Entonces, busquen cómo implementar estas cuatro técnicas de cierre en esta próxima semana y vamos a seguir avanzando, porque las técnicas de cierre es muy importante practicarlas, ¿no? Practicarlas, 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 porque después eso es lo que hace que salgan naturalmente y las podamos poner en el lugar correcto, ¿no? Si no somos, si estamos trabajando mucho y no vendemos, es porque justamente en las técnicas de cierre hay una parte que tenemos que mejorar. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse y nos estamos viendo el próximo lunes con más Poder Latino Coaching. Chau, chau, nos vemos. Gracias. Chao.